Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Vamos a esperar 2 minutitos más a ver si entran más personas y seguida empezamos. Bueno, me gustaría saber si están pudiendo ver mi pantalla. Sí, profe. Quiero saber si se ve el examen ahí. Sí, profe. Disculpe, yo tenía mi sonido muy bajo. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ok. ¿Ustedes me estaban escuchando antes o no? Sí, profe. Ah, yo nomás no le he escuchado a ustedes. Ok. Bueno, ¿y se ve mi pantalla? Sí. Sí, profe. Bueno, perfecto. Bien, eran dos filas distintas, así que vamos a ver primero una fila. Voy a intentar, vamos a intentar ir viendo las dos filas en paralelo. Vamos a ver si funciona, porque los temas son realmente muy parecidos. Vamos a ver si funciona o si no, cambiamos otra vez. Bueno, el primer tema dice, seleccione dos aminoácidos que aportan a los polipéptidos residuos polares no cargados. Bueno, Profe, discúlpame. sí. ¿Podrías poner un poco más en grande tu pantalla, o sea, con más zoom para poder leer? eh, Se pone arriba a la derecha. ajá, Ahí hay unos tres puntitos en los que puedes hacer clic. a No, ver. Ah, ahí y dice un poquito de zoom. ok. Entonces, gracias. Mira, me acabas de enseñar algo. Gracias. Todos los días aprendo algo nuevo. Bueno, dice, seleccione dos aminoácidos que aportan a los polipéptidos residuos polares no cargados. Entonces, residuos polares sin carga. ¿Cuáles son? La respuesta es glutamina y serina. Los dos son polares y ninguno tiene carga. ¿Por qué no pueden ser los otros? Serina y glutamato no, porque el glutamato tiene carga. El B también descartamos porque el glutamato tiene carga. Tirosina y triptófano, no, porque triptófano es apolar. Treonina y lisina descartamos porque lisina tiene carga. No sé si hay alguna duda. No, profe. Bueno, vamos a ir en paralelo. Vamos a ver si podemos ir en paralelo con las dos filas. Este era es lo mismo, solo que cambiaba los aminoácidos nomás. Aquí era treonina y asparagina. ¿Sí? Ustedes ya sabrán cuál era el que les tocó a ustedes. El siguiente tema dice, bueno, vamos a ir siempre en el mismo orden para que no se confundan. En la siguiente lista encontrará una secuencia polipeptídica de 6 residuos, en la que por lo menos uno puede experimentar reacción de fosforilación. Señálala. Bueno, lo primero que teníamos que ver es que tuviera 6 residuos, porque acá hay uno que tiene 5. Eh, bueno,
en la cual uno al menos puede experimentar fosforilación. ¿Cuáles son los residuos que se fosforilan? Los que Serina, tienen OH. claro, serina, treonina o tirosina. Entonces, en el primero no hay, en el segundo no hay, en el tercero tampoco, en el cuarto tampoco, solo en el quinto hay una serina, por tanto, esa es la respuesta correcta. En la otra fila, el mismo razonamiento, la respuesta correcta era esta. ¿Sí? O sea, simplemente había que buscar un hexapéptido que tenga una serina, una tirosina o una treonina. ¿Hay alguna duda sobre este tema? No, profe, nadie escribió. Bueno, si me avisan si alguien escribe, porque eso sí ya no voy a poder yo ver. Bueno, en las proteínas, dice, los carbonos alfa de los aminoácidos, bueno, vamos a ver ya primero la respuesta correcta. La respuesta correcta es, la glicosilación aumenta su solubilidad en el plasma sanguíneo. Eso es correcto porque la glicosilación agrega grupos apolares, ¿verdad? Perdón, grupos polares, ¿verdad? Muchos OH que pueden formar puentes de hidrógeno. Bueno, ¿por qué las otras son incorrectas? Los carbonos alfa de los aminoácidos son los que se unen en el enlace peptídico. Sabemos que eso no es así, ¿verdad? El enlace peptídico une el alfa carbonilo, o sea, el alfa carboxilo de un aminoácido con el alfa amino de otro. Por tanto, el carbono carbonílico es el que forma parte del enlace peptídico. Los residuos N-terminales siempre tienen que ser aminoácidos básicos. No, para nada. Los residuos N-terminales pueden, cualquier aminoácido puede ser residuo N-terminal. Toda asociación covalente de suficientes aminoácidos es una proteína. No, no es así. Para ser una proteína tiene que tener muchos aminoácidos unidos por enlaces peptídicos, pero tiene que ser enlaces peptídicos formados por el alfa carboxilo de un aminoácido con el alfa amino de otro. Recuerden que podemos tener enlaces isopeptídicos, por ejemplo, cuando en lugar de unirse el grupo eh, alfa amino y alfa carboxilo, puede ser un R amino o un R carboxilo, entonces eh, no se considera proteína. Bueno, la unión covalente con glúcidos favorece su inserción en la membrana. No. Yo, o sea, si yo a una porción que debe insertarse en la membrana le agrego glúcidos, esa, eh, eso va a dificultar la inserción de en la membrana. Bueno, y eso. En la otra fila era muy parecido, solo que la respuesta correcta aquí, a ver, dice, los carbonos alfa de los aminoácidos son los que se unen en el enlace peptídico. Ya dijimos que no, esta ya dijimos que no, todas estas son iguales. La unión covalente con ácidos grasos aumenta su asociación con las membranas. Esto sí. La unión con glúcidos no, pero la unión covalente con ácidos grasos favorece la inserción en la membrana. La glicosilación disminuye su solubilidad en el plasma sanguíneo. Esto es incorrecto. Lo correcto estaba en la otra fila que decía que la glicosilación aumentaba la solubilidad en el plasma. No sé si hay alguna pregunta sobre este tema 3. Bueno, pasamos al tema 4. La estructura primaria de una proteína que no experimentó modificación posttraduccional en la estructura primaria de una proteína que no experimentó modificación posttraduccional estarán ausentes. ¿Qué es lo que no va a haber si
la proteína no experimentó modificación post-traduccional, no va a haber residuos modificados. ¿Cuáles son? ¿Cuál es un par de residuos modificados? GLA, que es gamma carboxiglutamato, e hidroxilisina. Estos son dos residuos modificados. ¿Hay otros residuos modificados aquí? Sí. Por ejemplo, hidroxiprolina, pero aquí es uno modificado y otro no. Tiene que ser los dos residuos modificados. Y también hay otro residuo modificado que es focoserina, pero la parragina no lo es. Bueno, para la otra fila es igual. Este tema era igual en las dos filas. No sé si hay alguna duda. Profe, yo tengo una duda en el tema anterior, si puede ser. Sí, bueno, sobre este En la- tema no hay duda. Creo que no, profe. Bueno, En la fila, en la otra era, profe. En esa, en el segundo tema. a ver. El uno arriba de ese. ¿Por qué en ese no puede ser el que tiene la tronina? También. Porque tiene 5 residuos, Ah, ya. solamente por eso. Dale, gracias, profe. Bueno, el polipéptido que puede experimentar fosforilación en el R de su C terminal es. Bueno, este tema era un poco parecido al otro. Entonces, lo primero que hay que ver es cuál es el lado C terminal. Siempre a la izquierda es el lado N terminal y a la derecha es el C terminal. Por tanto, este es el lado que tenemos que mirar. Y el único que tiene un residuo que puede fosforilarse es este, ¿verdad? Glicina, leucina, alanina, glicina, alanina, treonina. Todos los otros, fenilalanina, triptófano, cisteína, prolina, no se pueden fosforilar. En la otra fila, es igual, es la misma cosa. No sé si hay alguna pregunta sobre este tema. No, profe. No es una diferencia entre elastina y colágeno. El grado de glicosilación, sí, porque el colágeno está glicosilado, la elastina no. Los residuos más frecuentemente involucrados en el entrecruzamiento, esta es la respuesta correcta. Es decir, esta no es una diferencia. ¿Por qué? ¿Cuáles son los residuos más frecuentemente involucrados en el entrecruzamiento? A ver, ¿qué residuos de aminoácidos son los que forman las uniones cruzadas, tanto en el colágeno como en la elastina? Glicina y alanina. Lisina, lisina. ¿Se acuerdan? Por la lisina oxidasa da a lisina. Bueno, la lisina forma las uniones cruzadas. Es el principal residuo que participa en las uniones cruzadas del colágeno, porque recuerden que en el colágeno hay otros también, ¿verdad? Pero el principal es la lisina. Y en la elastina, solamente el lisina es el que participa. Se unen varias lisinas, se oxidan y se unen varias lisinas para dar los puentes de desmosina. Esa no es una diferencia. Después todas las otras. La presencia de secuencias repetitivas, el número de cromosomas donde se codifican, todo esto es diferente porque, por ejemplo, el colágeno tiene secuencias repetitivas, la elastina no. El número de cromosomas donde se codifican también. La presencia de puente disulfuro en las moléculas maduras también. Bueno, en la otra fila, este es igual. Ese tema era el mismo en las dos filas.
El segmento polipeptídico que con mayor probabilidad adoptará la estructura de hélice alfa es, bueno, aquí tenemos la respuesta: leucina, alanina, valina, metionina, alanina, glutamato, leucina. Bueno, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a esta respuesta? Bueno, si ustedes se fijan en esa tabla de probabilidades para diferentes aminoácidos, de probabilidades de formar los diferentes tipos de estructuras secundarias, o sea, probabilidad de formar hélice alfa, lámina beta, y giros, van a ver que la mayoría de todos estos aminoácidos en realidad tienen una alta probabilidad de aparecer en proteínas con estructuras principalmente en hélices alfa, ¿verdad? Pero, aparte de eso, ¿qué es lo primero que tenemos que mirar cuando se nos plantea un tema así? Hay que pensar o sea, cómo podríamos empezar a descartar. Tenemos que pensar cuál es el aminoácido que es incompatible con cualquier estructura secundaria, prolina, ¿verdad? Y otro que también es muy poco probable que forme una estructura secundaria es la arginina. Entonces, si miramos acá, en este tenemos arginina, en este tenemos arginina y prolina. Acá tenemos prolina, glicina también. La glicina no favorece mucho la hélice alfa, no favorece giros. Y en este otro no tenemos ni arginina ni prolina, pero tenemos una serie de residuos muy grandes, muy voluminosos: leucina, tirosina, isoleucina, triptófano, metionina, fenilalanina. Entonces, también queda descartado. En la otra fila, creo que es igual. Había algunas diferencias en algunos residuos, pero era lo mismo, ¿verdad? Aquí hay arginina, por tanto no puede ser. Aquí hay prolina y arginina. En este hay prolina y en este residuos aromáticos, ¿no? Es lo mismo. Entonces, esta es la correcta. No sé si hay alguna duda en este ejercicio. No No, hay profe. dudas. Bueno, con relación al enlace peptídico y su influencia en la conformación de las proteínas, es correcto afirmar. Bueno, la respuesta correcta es: cuando los ángulos phi y psi tienen valor igual a 180 grados, existe repulsión entre los átomos que forman el enlace. ¿Sí? Esto realmente estaba así mismo en la presentación, ¿verdad? Y explicamos en la clase, ¿verdad? Que los valores de 180 grados para phi y psi es la forma extendida del polipéptido, y esta forma no es para nada estable, genera bastante repulsión. Bueno, ¿cuáles son las incorrectas y por qué? El ángulo phi indica la rotación entre el carbono alfa y el carbonilo en el enlace peptídico y puede alcanzar cualquier valor en las proteínas. No, habíamos dicho que en teoría podría tener cualquier valor, pero en la práctica hay solamente algunos valores permitidos, ¿verdad? Porque muchos valores podrían causar mucha repulsión, por eso no puede ser correcta. Los ángulos phi-psi tienen valores muy parecidos en todas las modalidades de estructura secundaria. No es cierto, hay muchas diferencias. En las hélices alfa y de colágeno, los valores de ángulos phi y psi tienen igual valor. No, para nada. En lo único que se parecen la hélice alfa y la de colágeno es que son hélices, pero pues todo es diferente. En las láminas plegadas, los ángulos phi y psi adoptan valores distintos, pero del mismo signo. En realidad es al revés. Los ángulos phi y psi tienen prácticamente el mismo valor, pero con signos contrarios, signos opuestos. En la otra fila,
muy parecido. Hay algunas diferencias. Por ejemplo, esta es, a ver, bueno, la correcta es esta. En las láminas plegadas, los ángulos phi y psi adoptan valores similares pero de signo opuesto. Eso es lo que dijimos. Es la correcta en esta fila. Ahora, las incorrectas, esta es la misma. Cuando los ángulos phi y psi tienen valor igual a cero, se logra una conformación estable. No. Si ustedes se fijan en el diagrama de Ramachandran, para los aminoácidos van a ver que, acuérdense lo que representaba ese diagrama, ¿verdad? La distribución de los puntos. O sea, cada punto representaba un par de valores de ángulo phi y psi. Y van a ver en el diagrama que no aparece ningún punto en la zona de 0 grados para phi y psi, ni cerca. Quiere decir que eh, Quiere decir que ángulos de phi psi igual a cero no permiten una conformación estable. Los ángulos phi psi tienen valores muy parecidos en todas las modalidades, ya dijimos que no. En las hélices alfa y de colágeno, los valores de phi psi tienen igual valor, también ya dijimos que no. Bueno, no sé si hay alguna duda en este tema. Bueno, No, profe. bien. La proteína plasmática que presenta la banda más homogénea en una electroforesis. Bueno, ¿a quién nos estamos refiriendo? ¿Cuál es la proteína que tiene la banda más homogénea? A ver, de las proteínas plasmáticas o séricas. La albúmina. La albúmina, exactamente. Bueno, entonces, ¿qué característica es compatible con la albúmina? Que es una proteína monomérica simple. ¿Sí? La albúmina es una proteína monomérica simple. Monomérica porque tiene solo una cadena polipeptídica y simple porque no está glicosilada, no tiene ningún grupo prostético. O sea, por hidrólisis solo da aminoácidos. Ahora, vamos a ver las incorrectas. No posee estructura secundaria. No es cierto. La albúmina sí tiene estructura secundaria. Pueden revisar su material y van a ver. ¿Se consume en la coagulación sanguínea? No, no. No tiene nada que ver. Es el fibrinógeno. ¿Confiere protección contra células extrañas al organismo? No. Esos son los anticuerpos. ¿Posee carga positiva pH fisiológico? No. La albúmina posee carga negativa pH fisiológico. Si ustedes revisan en la tabla de puntos isoeléctricos, la albúmina tiene un punto isoeléctrico bajo de alrededor de 4,9. Eso significa que el pH fisiológico tiene una fuerte carga negativa. De hecho, en la otra fila, el tema está un poco modificado y la respuesta correcta es esta. Posee carga negativa a pH fisiológico. Todas las otras son incorrectas. ¿Es glicoproteína? Incorrecto. No posee estructura secundaria? Incorrecta. ¿Se consume en la coagulación? Incorrecta. ¿Confiere protección? Incorrecta. ¿Estamos? ¿Quedó claro este tema o hay alguna pregunta? Está bien, profe. ¿No? La banda más heterogénea en composición que se observa en una electroforesis de proteínas séricas de un sujeto sano contiene. Bueno, al hablar de la banda más heterogénea ahora, ¿a quién nos estamos refiriendo? Las inmunoglobulinas. Muy bien, a las inmunoglobulinas, los anticuerpos. Bueno, entonces contiene proteínas monoméricas. Los anticuerpos son proteínas monoméricas, No. son oligoméricas, tienen varias cadenas, ¿verdad? Proteínas simples con varias subunidades. ¿Por qué está mal esto? A ver, Profe, no tiene que ser Son conjugadas. conjugadas. son conjugadas porque son glicoproteínas las inmunoglobulinas. Tienen varias subunidades, eso sí. Acuérdense que subunidades son las cadenas. Son proteínas conjugadas. Proteínas globulares sin estructura secundaria, no es cierto, sí tienen estructura secundaria.
¿Cuál es la estructura secundaria predominante en la inmunoglobulina? A ver si recuerdan. Láminas beta antiparalelas. Láminas beta. ¿Se acuerdan que forman esas láminas betas enfrentadas en los dominios IG? Bueno, proteínas con alta variabilidad en sus dominios N-terminales. Esta es la respuesta. Recuerdan que los dominios N-terminales de las cadenas pesadas y livianas coinciden y contienen la región hipervariable, que es la región determinante de complementariedad. Bueno, son proteínas glicosiladas en sus cadenas livianas, no, están glicosiladas en sus cadenas pesadas. Esto es, a ver, esto es lo mismo, es el mismo tema en las dos filas. Bueno, para el plegamiento de una proteína a temperatura fisiológica, la respuesta correcta es E. Delta S conformacional es menor a cero. Eso significa que es negativa. La variación de entropía conformacional es negativa. ¿Por qué es negativa? Porque al pasar de una estructura al azar a una estructura más ordenada, hay disminución de entalpía. O sea, disminuye el desorden o aumenta el orden. Delta S por efecto hidrofóbico es mayor que cero. Acuérdense que la variación de entropía por efecto hidrofóbico tiene signo opuesto a la variación de entropía conformacional. ¿Por qué? Porque entropía conformacional se refiere al paso de la proteína de un estado más desordenado, que es al azar, a un estado más ordenado, que es la proteína plegada. Entonces, esa variación de entropía es negativa. Sin embargo, la variación de entropía por efecto hidrofóbico se refiere al desorden que se genera en las moléculas de agua cuando se rompen las tablas del clatrato. Por eso la delta S por efecto hidrófobo es positiva. Y es más, si hacemos la suma algebraica de ambas, la variación de entropía conformacional, o sea, el valor negativo de la entropía conformacional es más grande que el del efecto hidrofóbico. Por eso, eh, la variación de entropía neta, que si sumamos los dos efectos, es negativa. Así que el factor entrópico de forma global desfavorece el plegamiento. Sin embargo, la delta H del plegamiento es negativa, lo cual hace el proceso favorable. Todo lo que sea diferente a esto, obviamente va a estar mal. Este tema es el mismo también, igual. No sé si hay alguna duda sobre este tema o se entendió. Profe, ¿podría volver a explicar qué es el de conformacional? Bueno, a ver. Cuando nosotros queremos evaluar o determinar la factibilidad de un proceso, queremos saber si un proceso es termodinámicamente favorable o no, vamos a hacerlo más fácil. Tenemos que fijarnos o sea, tenemos que conocer el valor de delta G, ¿verdad? Si delta G es negativa, el proceso es favorable; si delta G es positiva, el proceso es desfavorable. Buscando, bueno, pero la delta G depende a su vez de la delta H y de la delta S, de la variación de entalpía y de la variación de entropía. Aprovechar y repasamos. Acá está. Entonces, la delta G del plegamiento proteico depende de la delta H y de T por delta S. Tengo alguien que entrar. Parecía que alguien quería entrar, pero no. Bueno,
Eh, entonces, ¿cuáles son los factores que determinan la delta G del plegamiento? Hay dos componentes de la entropía. La entropía conformacional, que tiene que ver con el cambio, o sea, el ordenamiento o desordenamiento de la cadena polipeptídica, ¿verdad? Cuando una proteína se pliega, la cadena polipeptídica se ordena. O sea, pasamos de un estado desordenado a un estado más ordenado. Por tanto, la delta S para el proceso de plegamiento es negativa. Y una delta S negativa, si nosotros miramos aquí en la ecuación, que es lo que se conoce como ecuación de estado, ¿verdad? Una delta S negativa multiplicada por el signo negativo, que ya tiene la fórmula menos por menos más. Y está, ¿verdad? Entonces, la entropía conformacional, el paso de múltiples conformaciones aleatorias a una única estructura ordenada implica disminución de entropía. Delta S negativa, menos por menos más. Por tanto, la entropía conformacional desfavorece el plegado. Ahora, hay otro componente de la entropía que se llama entropía por efecto hidrofóbico. ¿Qué pasa? ¿En qué consiste eso? Cuando la proteína está desplegada, desordenada, o sea, la proteína está desordenada, pero las moléculas de agua que le rodean están ordenadas alrededor de ella. No sé si me explico. Como la proteína desplegada tiene muchos residuos apolares que están expuestos al medio acuoso, ¿verdad? Entonces, como esos residuos apolares no pueden interaccionar bien con el agua, las moléculas de agua le rodean a esos residuos en una estructura tensa. ¿Quién recuerda cómo se llamaban esas estructuras tensas? A ver, Clatrato. muy bien, estructuras tensas de clatrato. Entonces, cuando la proteína está extendida sin plegarse, la proteína está desordenada, pero las moléculas de agua están muy ordenadas en esa estructura tensa. Entonces, ¿qué pasa al plegarse? La proteína se ordena, por eso la delta S es negativa. Pero las moléculas de agua, al plegarse la proteína, las moléculas de agua se desordenan. Por eso delta S, que es el aumento de entropía por el mayor desorden de la molécula de agua, es positiva, más por menos, menos. Por tanto, la entropía por efecto hidrofóbico trabaja a favor del plegado, favorece. Pero ¿qué pasa? Les hago esta aclaración porque en el otro grupo salió un tema parecido que decía el efecto neto de la entropía es de favorecer el plegado, ¿verdad? Este se refiere al efecto neto, la suma de los dos. ¿Qué pasa? Si bien una variación de entropía es negativa, que es la conformacional, que trabaja en contra del plegado, el otro factor entrópico es positivo, trabaja a favor del plegado, pero fíjense que el valor de la entropía conformacional es más grande en valor absoluto que de la entropía por efecto hidrofóbico. ¿Se entiende? Entonces, si sumamos los dos valores de entropía, el valor neto de la entropía va a ser negativo porque tiene más peso esta entropía conformacional que la entropía por efecto hidrofóbico. No sé si se entiende. Bueno, entonces, el factor entrópico en forma global desfavorece el plegamiento. ¿Por qué entonces las proteínas se pliegan? Porque la delta H de plegamiento es negativa y ese valor negativo supera al valor positivo de este término. ¿Sí? Fíjense, si sumando los dos componentes del factor entrópico más el factor entálpico, nos da una delta G débilmente negativa. Bueno, esto nada más quería aprovechar para hacer la aclaración. No sé si se entiende bien ahora o persiste alguna duda. Entendí, profe, gracias. Bueno, muy bien. Bueno, el siguiente tema era un tema
para analizar. Estos son datos reales sacados de un artículo muy actual, un artículo de investigación acerca del coronavirus. Dice, la infección del ser humano por el SARS-CoV-2, COVID-19, está mediada por la unión de la proteína S, spike del virus, al receptor AC2, que es de la enzima convertidora de angiotensina en la célula huésped humana. El receptor AC2 está formado por dos cadenas polipeptídicas, cada una con 3 regiones de plegado independiente. Bueno, vamos a ir analizando. Al decir que está formado por dos cadenas polipeptídicas, ¿qué información nos está dando? ¿Es una proteína de qué tipo? Dimérica. Dimérica. O puedo decir también en general, oligomérica, ¿verdad? Bueno, cada una con 3 regiones de plegado independiente. ¿Qué me está diciendo esto? 3 dominios. Exactamente. Cada cadena tiene 3 dominios. Una de ellas se refiere a las regiones. La región PD, el dominio PD, participa en la unión a la proteína S. Y otra, la región del cuello, permite la unión entre las dos cadenas que forman la proteína funcional, mediante interacciones entre arginina 652 y asparagina 638, aspartatos 713 y arginina 716, y entre cisteína 133 de una cadena y la 141 de la otra. Bueno, ¿qué es lo que nos está explicando aquí? Hay que interpretar. Uno de los dominios, la región del cuello, permite la unión entre las dos cadenas, ¿sí? Y aquí nos da 3 tipos de interacciones que permiten unir las dos cadenas. La primera es entre una arginina y una asparagina. ¿Qué tipo de interacción pueden formar entre arginina y asparagina? A ver, Iónica. iónica. La asparagina tiene carga, Ah, no, la página es neutra. es Puente de neutra, hidrógeno sería. solamente puente de hidrógeno. Entre aspartato y arginina, Iónica, ahí sí, iónica, ¿verdad? Y entre una cisteína y otra cisteína, puente y sulfuro. Covalente. puente disulfuro, que es una interacción covalente. Por tanto, podemos, antes de analizar todavía lo que se plantea, podemos deducir a partir de esto que la unión entre las dos cadenas, o sea, la unión que permite la dimerización de la proteína AC2, está estabilizada por puentes de hidrógeno, interacciones iónicas y puentes de disulfuro. ¿Sí? O sea, fíjense toda la información que podemos sacar. La región extracelular de AC2 posee 7 sitios de glicosilación. ¿Qué información nos está dando ahí? A ver. Al decir que tiene 7 sitios de glicosilación, ¿qué tipo de proteína es? Conjugada. Muy bien. Otra información es que es una proteína conjugada. Bueno, la unión del virus a la célula humana está mediada por varias interacciones entre ciertos residuos de la proteína S, la proteína spike, que es la que le da al virus ese aspecto de corona, ¿verdad? Con otros de la región de unión del AC2. Entre estas destacan, y acá nos da otra serie de interacciones, pero fíjense que estas interacciones son las que permiten unir la proteína spike del virus con el receptor de la célula humana. Y estas son una lisina de la proteína S con una tirosina de AC2. ¿Qué tipo de interacción se da entre lisina y tirosina? Puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno. Entre un aspartato y una histidina, Iónica. iónica o carga, y entre una fenilalanina con una metionina,
A ver, ¿pueden formar unión covalente? No, ¿Pueden profe. formar unión covalente fenilalanina y metionina? No. 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 ¿Interacción iónica? No. No, Tampoco. porque ninguno de los dos tiene carga. Estamos hablando de los grupos R. ¿Interacción por puente de hidrógeno? Sí Sí. puede. Los grupos R de fenilalanina y metionina pueden formar puente de hidrógeno. No puede porque es azufre. Es azufre, exactamente, y unido a metilo para más, ¿verdad? Entonces, ¿qué les queda? ¿Qué tipo de interacción pueden formar? Fuerza de Van der Waals. Fuerzas de Van der Waals, las interacciones más débiles. Entre ellas, fuerzas de London, ¿verdad? Bueno, aquí se muestra una imagen de la proteína, de la AC2, que, bueno, nada más de modo ilustrativo, ¿verdad? Y para lo que, bueno, la unión entre AC2 y la proteína Spike del coronavirus, ¿verdad? Para ver un poco dónde, cómo se unen. Acá se ven los residuos de unión. Bueno, de cualquier manera, no necesitaban mucho de esta imagen para resolver las preguntas, solamente para lo único que sí o sí necesitaban era para ver que realmente para poder determinar cuál es la estructura secundaria predominante en AC2. ¿Cuál es? Hélice alfa. Hélice alfa. Eso, para lo único que necesitaban la figura era para eso. Bueno, el receptor AC2 puede definirse como una proteína. Bueno, la respuesta era conjugada, homodimérica y con 3 dominios distintos en cada subunidad. Conjugada, ¿por qué? Porque decía que tenía sitio de glicosilación. Homodimérica porque está formada por 2 subunidades iguales. Y con 3 dominios distintos, porque eso es lo que mencionamos. Lo que yo me estoy dando cuenta ahora, vamos a ver si ustedes me dicen antes de que yo les diga. Hay algo acá que vamos a tener que considerar. A ver quién me dice. A lo que fue un error nuestro. ¿Es heterodimérica, puede ser, profe? En realidad es homodimérica, pero no estoy mirando en el enunciado y nosotros realmente no mencionamos, teníamos que haber dicho aquí que las dos cadenas eran iguales. Tenía que haber dicho dos cadenas polipeptídicas idénticas. No decía eso. A pesar de que en el dibujo más o menos se puede ver, pero no es claro. Así que en este tema vamos a tener que considerar las dos, porque este y este solamente difieren entre homo y heterodimérica. Así que los que marcaron esas están de parabienes. Ya, ¿se entienden por qué? O sea, en realidad la correcta es esta, ¿verdad? Es homodimérica. Pero como no se especifica eso en el enunciado, entonces vamos a considerar las dos respuestas como correctas. Profe, yo por ejemplo marqué heterodimérica porque en el dibujo me marca beta y alfa. Tipo, quiero entender nomás porque estaría mal igual. Yo sé que ahora corregiste, pero sí me Alfa y parece. beta, no, pero alfa y beta, ¿qué son? Estos son los tipos de estructuras secundarias nomás. Hélice alfa y hebra beta. O sea, dimérica, trimérica, eso depende de cuántas subunidades hay. Y esta proteína tiene dos subunidades, es decir, dos cadenas polipeptídicas. En la imagen es difícil ver que son dos, porque tendríamos que ver que hay dos extremos. Acá se ve un extremo y acá se ve otro, pero no es tan fácil en el dibujo. Pero en el enunciado eso dice bien, ¿verdad? Que tiene dos cadenas polipeptídicas. De ahí ya sacamos que es dimérica. La información que no les da es que es homodimérica, o sea que las unidades son iguales. Podría deducirse, porque dice cada una con 3 regiones de plegado independiente,
y habla de regiones que son las mismas para ambas, pero digamos que no está bien clara la información, por eso vamos a considerar los dos puntos, las dos opciones. No sé si te queda claro. Sí, profe, gracias. Miren que yo les digo algo, este tema eh, puede parecer un poquito raro, ¿verdad? Pero este texto es sacado de un artículo de investigación. Lo interesante de esto es que es importante que ustedes aprendan a utilizar todos los conocimientos que van adquiriendo como herramientas para comprender lo que van a leer en el presente y en el futuro, porque la bioquímica para ustedes en realidad es una herramienta, ¿verdad? Entonces, la idea es evaluar si ustedes son capaces de utilizar lo que aprendieron para interpretar un texto, ¿verdad? Es entrenarse un poco en eso, ¿verdad? No se trata solamente de memorizar conceptos y de marcar respuestas, sino el poder comprender lo que leen. Esa es la idea, un entrenamiento. Bueno, según su estructura secundaria predominante, la proteína AC2 puede considerarse una proteína globular de tipo, a ver, ¿cuál era su estructura secundaria predominante? Y si es, El uno va a ser sí, porque profe. predomina la alfa hélice. Exactamente. Para eso nomás estaba la figura, ¿verdad? Para ver que la estructura predominante es hélice alfa. Y en realidad solo hélice alfa tiene, no tiene otra cosa. Y algunas regiones al azar, ¿verdad? Entonces es una proteína globular de tipo 1. El cambio de la cisteína 133 de una cadena por alanina traería como consecuencia. Bueno, aquí hay que analizar un poquito el texto. La cisteína 133. ¿En qué estaba implicada esa cisteína 133? A ver, ¿quién me dice? Con otra cisteína estaba Muy bien, estaba formando qué cosa? puente disulfuro Un puente covalente. disulfuro. ¿Y este puente disulfuro servía para qué? Y es un enlace covalente que estabiliza. ¿Está implicado en qué? ¿En la dimerización de la proteína del receptor o en la unión con la proteína S del COVID? La unión de las dos cadenas. Muy bien, estaba implicada en la unión de las dos cadenas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la consecuencia de cambiar esta cisteína por una alanina? ¿Qué efecto va a tener? Desestabilizar la AC. Muy bien, va a desestabilizar la estructura del receptor, ¿verdad? Porque no se van a unir las dos cadenas. Bueno, entonces, la respuesta correcta era esta. Desestabilización de la estructura cuaternaria de la AC2, porque es estructura cuaternaria la unión de dos cadenas, por pérdida de una interacción covalente. ¿De qué estamos hablando? De un puente disulfuro. Bueno, vamos a ver por qué las otras no pueden ser. Separación de las dos cadenas polipeptídicas de AC2. Hasta ahí, bien. Por disminución de las fuerzas de Van der Waals. Esto es lo que está mal. No es por disminución de fuerzas de Van der Waals, es por pérdida de un puente disulfuro. Pérdida de puentes de hidrógeno que estabilizan la estructura oligomérica de AC2. No. Si acá en vez de decir puente disulfuro dijera, de hidrógeno dijera puente disulfuro, estaría bien. Pero no es puente de hidrógeno. Menor sensibilidad de las células huésped a la infección por el SARS-CoV-2 por pérdida de una interacción entre la proteína S y el receptor AC2. ¿Qué opinan de esto? ¿Por qué no podíamos marcar esta opción? Porque creo que el aminoácido de la cistina esa le pertenecía solamente al ACE, no al spike. Claro, en realidad, si ese aminoácido, por más de que le perteneciera al receptor, pero fuera un aminoácido que interacciona con la proteína S, podría afectar una interacción de este tipo.
¿verdad? O sea, no es porque está en el ACE, porque la mutación puede estar en el ACE y afectar la unión del receptor con la proteína S. El problema es que no está en ese sitio, está en el sitio, en el otro dominio está el defecto, está en el dominio que permite la unión de las dos cadenas. ¿Entiendes? Entonces no hay pérdida o una interacción. Ahora, algo importante, yo puedo asegurar, fíjense que dice menor sensibilidad a las células huésped a la infección. Eh, Pregunto, ¿una mutación en esa zona que permite la dimerización podría afectar la sensibilidad de las células huésped a la infección o no? Para mí que sí, profe. Podría afectar, no directamente, porque, a ver, es un tema bastante interesante para analizar. Eh, Vamos a suponer que el defecto está aquí. La zona de unión es acá, está lejos, ¿verdad? Pero recuerden que los diferentes dominios y las diferentes regiones de una proteína están todas comunicadas. Entonces, una mutación en un sitio de una proteína puede generar un cambio conformacional que se transmita a todo el resto de la proteína. ¿Sí? Por tanto, el que yo diga que la mutación se produce, en un sitio que no interacciona con la proteína S, no significa que no se pueda afectar la afinidad. Porque, reitero, una mutación en cualquier sitio de una proteína puede cambiar el plegamiento, puede cambiar la estructura terciaria de la proteína, y la proteína pasa a otra conformación y esto afecta a toda la proteína, toda la molécula, por ende podría afectar la afinidad. Solo que en este caso, nosotros no sabemos eso. No tenemos posibilidad de saber si afecta o no afecta. Y si afecta, no podemos saber si aumenta la afinidad o disminuye. O sea, no podemos saber esto. Esto podría ser correcto o no, esta primera parte. Pero la segunda parte es lo que le hace incorrecto, ¿verdad? Porque dice por pérdida una interacción entre la proteína S y el receptor. Esto es lo que no es correcto, categóricamente. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Entienden por qué no podían marcar ninguna de estas dos opciones? Sí, profe. Bueno. El siguiente dice, respecto a las interacciones implicadas en la estabilidad de la estructura del receptor y la susceptibilidad de la célula huésped a la infección por el SARS-CoV-2 es correcto. Bueno, la respuesta correcta es, la fijación del virus al receptor AC2 está mediada solo por puentes de hidrógeno, interacciones carga-carga y fuerzas de Van der Waals. Está hablando de la fijación del virus, o sea, de la proteína S del virus al receptor. Puentes de hidrógeno, interacciones iónicas, interacciones de Van der Waals, que es lo que habíamos mencionado, ¿se acuerdan? Entre lisina y tirosina, puente de hidrógeno. Entre aspartato y histidina, interacción iónica. Y entre fenilalanina y metionina, fuerzas de Van der Waals. Por tanto, esa es la correcta. En el dominio de dimerización, había puente de hidrógeno, interacción iónica y puente disulfuro. Entonces, vamos a ver las incorrectas. Dice, tanto la asociación de las subunidades de AC2 como su fijación a la proteína S del virus implica interacciones covalentes y no covalentes. ¿Por qué está mal? ¿Está? A ver, ¿qué está La, mal? la covalente. Covalente es lo que está mal, porque covalente es solamente el puente disulfuro. Y eso solo hay en el dominio de dimerización, no para la unión con la proteína S. La dimerización del receptor implica interacciones iónicas y puentes de hidrógeno, pero no interacciones covalentes. ¿Por qué está mal?
porque sí hay interacciones covalentes, ¿verdad? Que son los puentes disulfuro. La unión de la proteína S del COVID al receptor de la célula huésped indica solo interacciones iónicas y fuerzas de Van der Waals. ¿Por qué está mal eso? Había puentes de hidrógeno. Porque falta puentes de hidrógeno. Y la última dice, la estructura cuaternaria del receptor está mantenida solo por interacciones carga-carga. Cuando hablamos de la estructura cuaternaria, ¿a qué se refiere? A la unión de las dos cadenas. Solo por interacciones carga-carga. No, ya dijimos que está mantenida por interacciones carga-carga, puentes de hidrógeno y puentes de disulfuro. ¿Quedó claro? Bueno, este ejercicio complejo que tenía 4 subítems, este era igual para las dos filas. No sé si quedó alguna duda sobre esto. ¿Hay alguna aclaración? Bueno, eh, la tercera parte eran los ejercicios de seminario. Entonces, yo voy a ir viendo así más o menos rápidamente, no vamos a resolver los ejercicios aquí, les voy a ir dando la respuesta y explicando lo que se puede. Y si quedan dudas acerca de la resolución de ejercicio, entonces ya lo van a ver con los profes de seminario. Bueno, primero dice, en base a la siguiente tabla de puntos isoeléctricos, este era para las dos filas igual. Para diferentes proteínas es correcto afirmar. Nos da una serie de valores de puntos isoeléctricos para diferentes proteínas y polipéptidos. ¿Sí? Y antes de analizar las afirmaciones, porque nos dice un montón de cosas que al final nos pueden confundir, hay que analizar un poquito qué significan estos, o sea, qué significa este ordenamiento de puntos isoeléctricos. Por ejemplo, que las proteínas de menor punto isoeléctrico son las más aniónicas, ¿sí? Son las que en general van a tener más carga negativa, dependiendo del pH. ¿Verdad? Pero, por ejemplo, a un pH fisiológico de 7,4, a ver si alguien me dice, a un pH fisiológico, que estaría acá, ¿verdad? Entre 7,1 y 9,4, ¿qué carga tendrían todas estas proteínas que tienen puntos isoeléctricos más bajos? Carga Tendrían negativa. carga negativa. O sea, todas las que tienen un punto isoeléctrico por debajo del pH fisiológico tendrían carga negativa. Y estas otras, Positiva. Positivo. todas tendrían carga positiva, ¿verdad? Bueno, entonces, suponiendo que hagamos una electroforesis a pH fisiológico, todas estas que están por debajo, que tienen punto isoeléctrico por debajo, van a estar cargadas negativamente. Entonces migrarían hacia dónde? Hacia el cátodo. A ver, si tienen carga negativa, son aniónicas. Si son aniónicas, migran hacia el Ánodo. ánodo. O sea, migran hacia el ánodo, que es el polo positivo. Todas estas otras que tienen puntos isoeléctricos mayores, a pH fisiológico van a estar cargadas positivamente y por tanto van a mirar hacia el cátodo. Bueno, esto nada más para ordenar las ideas. Entonces, en base a eso, la respuesta correcta era: la hemoglobina migrará hacia el ánodo con mayor rapidez que la ribonucleasa A en una electroforesis a pH 10. Bueno, vamos a ubicarnos. Hemoglobina, punto isoeléctrico 7,1, ribonucleasa A 9,4. Electroforesis a pH 10. Si la electroforesis se realiza a pH 10, ¿qué carga van a tener la hemoglobina y la ribonucleasa A? Negativa. Ambas van a tener carga negativa. Por tanto, ambas van a mirar hacia el ánodo. ¿Pero cuál va a mirar más rápido? La hemoglobina. La hemoglobina, porque tiene un punto isoeléctrico más bajo, va a ser más aniónica. ¿Está? Entonces, está claro porque esta es la correcta. No vamos a ver las incorrectas. Dice, la albúmina posee mayor proporción de residuos catiónicos que la mioglobina. ¿Por qué está mal eso?
La albúmina, ácido. La albúmina tiene un punto isoeléctrico más bajo, es más aniónica, más ácida, por tanto tiene que tener mayor proporción de residuos aniónicos. Las gamma globulinas migrarán al ánodo en una electroforesis practicada a pH 5. Bueno, a ver, vamos a pensar. Gamma globulina, punto isoeléctrico 6,6. Electroforesis a pH 5. ¿Qué carga van a tener las gamma globulina a pH 5? Positivo. Positiva. ¿Hacia dónde va a migrar entonces? Cátodo. Hacia el cátodo. Por eso está mal. La ribonucleasa A y el citocromo C migrarán al cátodo en una electroforesis practicada a pH 11. Bueno, ribonucleasa y citocromo C. A pH 11, ¿qué carga van a tener? Negativo. Negativa. Y si tienen carga negativa, ¿hacia dónde van a migrar? Al ánodo. Al ánodo. Y el último dice, la ribonucleasa A migrará al cátodo con mayor rapidez que la lisosima en una electroforesis practicada a pH 8. Bueno, a ver, estamos comparando ribonucleasa y lisosima. Ribonucleasa, punto isoeléctrico 9,4, lisosima 11. A pH 8, ¿qué carga van a tener las dos? Positivas. Positiva. Las dos van a ir al cátodo. Esa parte está correcta. Y dice, la ribonucleasa va a ir más rápido que la lisosima. ¿Por qué está mal? ¿Quién va a tener mayor intensidad de carga positiva? La lisosima. La lisosima, por tanto, la lisosima es la que va a migrar más rápido al cátodo. ¿Se entendió? Bueno, este probablemente era el tema más difícil del examen. Bueno, el siguiente dice, el punto isoeléctrico del péptido glicina, histidina, aspartato-serina y la forma iónica predominante a pH 7 es, bueno, aquí ustedes tenían que hacer cálculo auxiliar, ¿verdad? Que era escribir las formas iónicas del péptido, las diferentes formas iónicas, ubicar los valores de pKa, ¿verdad? La serina que iba a tener el alfa carboxilo, el aspartato R carboxilo, la histidina el R amino y la glicina el alfa amino. O sea, había dos aminos y dos carboxilos. O tenían que hacer las formas iónicas y calcular el punto isoeléctrico de la forma que ustedes saben, ¿verdad? Tienen que tomar el pKa que está antes y el que está después del suiterión y la forma neutra. Calcular el punto isoeléctrico y, bueno, comparar y ver cuál es la forma entre las formas iónicas que tendrían que ser 5, si no me equivoco, tendrían que ver cuál era la predominante a pH 7. La respuesta correcta es la primera, 4,82 y predomina el péptido con carga -1. Esa es la forma predominante. Esto, si ustedes lo quieren resolver, esto ya vamos a ver con las profes Fátima y Liz. No sé si tienen alguna duda respecto a este tema, algo que no están de acuerdo o que no les salió. Bueno, a ver un poco para la otra fila, ¿cómo era? Este tema era exactamente igual, este también. En la otra fila era glutamina, histidina, arginina y serina. La respuesta era el punto isoeléctrico es 10,80 y predomina el péptido con carga +1. Bueno, se desea separar una mezcla de las siguientes proteínas. Nos da varias proteínas y sus puntos isoeléctricos. Mediante electroforesis. La opción correcta es, bueno, aquí era ver
¿A qué pH iba a ocurrir qué cosa? ¿Verdad? La respuesta correcta, bueno, era la primera. A pH 8, el fibrinógeno migrará con mayor velocidad hacia el ánodo. Vamos a pensar. A ver. A pH 8, fíjense que el fibrinógeno, de todas las proteínas que menciona, el fibrinógeno es el que tiene, es la que tiene el punto isoeléctrico más bajo, ¿verdad? Entonces, le sigue el colágeno, la ribonucleasa y el citocromo. Entonces, a pH 8, hay dos proteínas nomás que van a ir hacia el ánodo, el fibrinógeno y el colágeno. ¿Cuál va a ir más rápido? El fibrinógeno, porque es lo que va a tener más carga negativa. Por eso es la correcta. Ahora, a pH 4 todas las proteínas migrarán hacia el ánodo. ¿Por qué está mal esto? ¿Qué va a pasar a pH 4? ¿Qué carga van a tener todas estas proteínas? Positivo. Todas van a tener carga positiva y van a ir hacia el cátodo. A pH 7, el fibrinógeno y el colágeno migrarán hacia el cátodo. Al revés, ¿verdad? Hacia el ánodo, porque el pH 7 es mayor que su punto isoeléctrico. A pH 6, el citocromo C y la ribonucleasa A mirarán hacia el ánodo. No, hacia el cátodo, porque el pH 6 es menor que su punto isoeléctrico. A pH 8, a pH 11, todas las proteínas mirarán hacia el cátodo. No, al revés. A pH 11, todas las proteínas, incluso el citocromo C, van a tener carga negativa. Por tanto, todas van a ir hacia el ánodo. ¿Se entendió? Sí, En la profe. otra fila, ¿te parece que era igual? A ver. La correcta era a pH 6, citocromo C y ribonucleasa A. Ya un poco. Ah, la opción incorrecta es. Ok. Esta era la incorrecta. Lo incorrecto es que a pH 6, citocromo C y ribonucleasa A mirarán hacia el ánodo porque mirarían hacia el cátodo. Esta es incorrecta. Entonces todas las otras tienen que ser correctas. A pH 8 el fibrinógeno mirará con mayor velocidad hacia el ánodo, correcto. A pH 4 todas las proteínas mirarán hacia el cátodo, es cierto, porque todas van a tener carga positiva. A pH 7 el fibrinógeno y el colágeno migrarán hacia el ánodo, sí, porque sus puntos isoeléctricos son menores que 7. Y a pH 11 todas las proteínas mirarán hacia el ánodo, correcto. ¿Alguna duda? Bueno, y nos quedan dos ejercicios más. Dice, conociendo los puntos isoeléctricos de tres proteínas, proteína A, B y C, se afirma que a pH fisiológico, bueno, vamos a analizarla antes de... ¿Cuál es la proteína más aniónica entre las tres? La proteína A. La proteína A es la más aniónica, le sigue la proteína B y la proteína C es la más catiónica. Bueno, entonces, a pH fisiológico, la carga neta de la proteína B será positiva. ¿Qué dicen? ¿Es cierto o no? No, ¿verdad? Porque el pH fisiológico es mayor que su punto isoeléctrico. Recuerden, si pH es mayor a punto isoeléctrico, la carga neta es negativa. A pH 10, la proteína C tendrá carga neta negativa. No, a pH 10 va a tener carga neta positiva. ¿Por qué? Porque pH 10 es menor que el punto isoeléctrico de la proteína C. Siguiente, a pH menor que 5,6, la proteína B tendrá carga neta positiva.
¿Eso es cierto? Sí. Sí, esta es la respuesta. A pH menor que 5,6, la proteína B tendrá carga neta positiva, porque su punto isoeléctrico es 5,6. Bueno, el siguiente dice a pH menor a 3,8, la proteína B tendrá carga negativa. No, nada que ver. Y a pH 9,4, las proteínas B y C tendrán carga neta negativa. No, a este pH la proteína B va a tener carga neta negativa y la proteína C va a tener carga neta positiva. Bueno, en la otra fila era muy parecido, solo que decía la incorrecta. Entonces, la incorrecta es que a pH 10 la proteína C tendrá carga negativa. A pH 10 la proteína C va a tener carga positiva, porque pH 10 es menor que su punto isoeléctrico. Todas las otras deben ser correctas. A pH fisiológico la carga neta de la proteína B será negativa, correcto, porque pH 7,4 es mayor que su punto isoeléctrico. A pH menor que 5,6, la proteína B tendrá carga neta positiva, correcto. A pH mayor a 3,8, la proteína A tendrá carga neta negativa, correcto, porque su punto isoeléctrico es 3,8, por tanto, si el pH es mayor, su carga neta va a ser negativa. A pH 9,4, las proteínas A y B tendrán carga neta negativa, correcto, porque pH 9,4 está por encima del punto isoeléctrico de las proteínas A y B. ¿Alguna duda? Bueno, vamos con el último ejercicio. Se dispone de una mezcla de las proteínas A, B, C y D, cuyos puntos isoeléctricos son 9,1, 3,5, 5,8 y 7,5 respectivamente. Si son introducidas en una columna de intercambio aniónico, es correcto afirmar que, bueno, vamos a recordar primero, ¿qué era una columna de intercambio aniónico? ¿Qué sale primero en la columna de intercambio aniónico? ¿Las proteínas aniónicas o las catiónicas? Creo que las catiónicas salen, profe, ¿verdad? Sé lo de las catiónicas. A ver, la respuesta correcta es, a pH 9 habrá diluido solo A. A ver, ¿cuál es el punto isoeléctrico de la proteína A? 9,1, ¿verdad? ¿Qué carga tiene la proteína A pH 9? A ver, ¿tiene carga? Positiva, ¿verdad? Bueno, esa es la correcta. A pH 3 habrá diluido solo C, no. A pH 4 habrán diluido todas menos C, tampoco. A pH 5 habrán diluido solo B y C, no es correcto. Y a pH 6 habrán diluido mayoritariamente B y D, tampoco es correcto. Bueno, igual, si ustedes quieren ver el desarrollo de estos ejercicios, le vamos a pedir a los profes que les pasen en un material. Eh, bueno, y en la otra fila era el mismo tema. La respuesta era que a pH 4
La otra era un pH alto, aquí es un pH bajo. Entonces, a pH 4 habrán eluido todas menos B. ¿Por qué? Porque a pH 4 todas las otras proteínas ya estaban cargadas positivamente. Entonces van saliendo las de carga positiva, ¿verdad? Y queda retenida la de carga negativa. ¿Estamos? Todas las otras son incorrectas. Bueno, y eso es Dale, todo. profe. Con esto terminamos. No sé si hay algo más que quieran preguntar. Estas grabaciones se van a subir después a la plataforma. No sé si está todo claro. ¿Hay algo más que quieran preguntar? ¿Alguna observación? Gracias, profe. Bueno, no es nada. Que tengan un buen resto de jornada y un buen fin de semana. Hasta luego a Gracias, todos. Profe, profe. Gracias, profe. Feliz profe, año Chao, nuevo yo y chao. esas quiero cosas. preguntar algo. Sí, Sí. preguntar más. Profe, ¿ves que los exámenes son más de razonamiento y no Ajá, son tanto de concepto como vos decís? ajá. No es memorizar los conceptos de las proteínas primarias, secundarias, sino que entender y eso Espérame que uno un minutito. entendió, Espérame un segundito. Gracias. Gracias, Laura. Seguí nomás. eso tipo es razonar y analizar a la hora del examen. Ajá, sí. Entonces, a mí eso me complica mucho y realmente me frustra. Para Ajá. mí no estuvo el examen muy fácil ni muy difícil. Había temas muy difíciles, como decís, pero había temas así que realmente no entendía. Había temas, los primeros temas eran más directos. Sí, eso Más sí eran de. muy directos, sí. Profe, ¿y no hay alguna manera que nosotros, que vos nos hagas hacer ejercicio en el que nosotros podamos, por ejemplo, cada viernes nos das unos ejercicios en el que nosotros podamos, por ejemplo, hoy dimos, no sé, proteína secundaria. Ujú. Entonces, los viernes hacer un ejercicio, no sé, de 15 puntos, o sea, no de 15 puntos, de 15 ítems, en el que nosotros podamos leer todo, por ejemplo, proteína secundaria, y después hacer ese ejercicio y aplicar un razonamiento para que nosotros también podamos practicar y entender un poco más a la hora de rendir. Te voy a preguntar algo. Eh, ¿Vos tuviste en la clase de ejercicios? Sí, profe. Yo Porque, veo los videos que se alzan en las clases y aparte de eso veo los PPTs, ajá. leo las transcripciones No, no, y te pregunto porque de hecho que hacemos ejercicios, solamente que no, de cada unidad tiene un ejercitario. Hay un ejercitario de proteínas que se subió con las respuestas, que había muchos ejercicios de razonamiento, justamente. Ahora, los ejercicios que son de seminario, los ejercicios que son de seminario, eso ustedes practican con las profes de seminario, ¿verdad? Pero de todas formas lo voy a tener en cuenta, ¿verdad? Para reforzar un poco más la parte de ejercicios. Te agradezco tu sugerencia. dale, profe, gracias. Dale, no es nada. Profe, yo te quería contar algo por si no sabías. Sí, Porque me fijo que en tu compu tu letra es muy chica. Porque ¿no querés agrandar? eh, ahora no se veía bien lo del examen. No, viste las pestañas y eso te salen con letra pequeña. Sí. Para ayudarte nomás, si quieres ponerle más grande, te va a ser más cómodo, no sé. Ah, ¿cómo? Se pone abajo en el icono de Windows Ah, sí. y tienes que entrar en configuración. Mm, Es el segundo, ahí está sí, como... veo Ahí está. configuración. De cualquier manera, mi computadora luego es muy grande, así que no es tanto Ah, se problema. ve bien. No, yo Sí, pensé que no veías bien, por eso te digo. no, veo bien, pero bueno, uso lentes, ¿verdad? Pero de paso ya aprendo, decime dónde está.
Y ahí se entra en, te digo, Personalización más. estoy viendo en la mía para... Ok, o igual puedo. Ah, sí, acá ya veo. Fuente. Ok. Bueno, ahora ya sé. De En cualquier el que manera, si quiero agrandar, dice, ya sé dónde. En personalización tengo que buscar fuente, ¿verdad? Y ahí agrandar. Sí, sí, profe. Dale, muchísimas gracias. chao, profe, que pases bien mañana y muchas Chao. felicidades. Muchísimas gracias. Bueno, que pasen un buen fin de semana también ustedes. Muchas Chao, gracias. profe. Muchas Hasta felicidades por luego. mañana también. Muchas gracias. Saludos. Chao, chao.